Bienvenidos a un capítulo más de la misión que nos hemos propuesto en Empresability como movimiento iberoamericano. Y no hay mejor frase para iniciar que la que escribió mi amigo Felipe Cajiga, porque es razón. En el futuro, las empresas serán responsables o no van a ser empresas. ¿De qué lado quiero yo estar en la historia? Se pregunta y nos invita a responder Felipe. Pero además, influido por nuestro presidente en el Consejo Asesor, nuestro gurú, Juan José Almagro, quien dice que una cosa es ser líder y por supuesto la otra es ser el más poderoso. Y no van juntas. De eso vamos a hablar. Pero antes de hacerlo y compartir, quiero decirles que Empresability como movimiento iberoamericano que sigue creciendo con fuerza, tiene un manifiesto que hemos construido a través del tiempo. Es un compromiso con la actuación responsable de las empresas y el aseguramiento del futuro que te permite ser sostenible. Porque es requerido una brújula ética para transformar lo que hacemos como padres, como vecinos, como compañeros de trabajo, como jefes, como emprendedores, como seres humanos frente a la sociedad. Y eso hace que la persona esté al centro. Ese manifiesto al que me refiero, y que es bueno que lo consulten, no entro en detalles, tiene 10, digamos, principios rectores que guían nuestra actuación. Y en esos principios yo voy a focalizar básicamente en 4 en esta reflexión. La persona y su bienestar, siempre al centro, la transparencia y la ética como el norte que fija la mano que contiene la brújula de nuestras actuaciones, y el liderazgo consciente, además del compromiso con un liderazgo que transforme a nuestras organizaciones. Y dicho eso, entrando específicamente en el evento de hoy, que pretende construir juntos como movimiento una agenda consciente y sostenible de la empresa en Iberoamérica. Y este evento tiene una programación temática de 3 días. Yo voy a concentrarme en el primero, en la apertura, que define el tema de la gobernanza, la ética del líder interno. Un líder que tiene que ver con la conciencia, esa introspección que me hago para reconocer motivaciones, sesgos, límites personales. Es como la gobernanza ética, es decir, orientada por la brújula de tus valores, te asegura que las decisiones estén alineadas. Y ello requiere que no solo estés tú, sino que modeles tú con ese comportamiento, porque ejerce el poder para hacer coherencia, de la coherencia un compromiso compartido. Con esa orientación y con la esperanza de que la persona esté al centro, sostenida por muchas otras personas, es que comparto la reflexión de los próximos 60 minutos o menos. Un elemento claro es que se gestionan los intangibles y los intangibles hoy se hacen a través de la gobernanza, la confianza y la reputación que se gana más tangibles de lo que la gente cree. De hecho, las valoraciones de las empresas están en un número entre 50, 60 y 100% de que las empresas no valen por lo que dicen sus balances económicos. Las empresas no valen por lo que cree aquel que lleva la empresa, sino aquel que percibe la actuación de la empresa y la traduce en confianza, que dibuja la reputación y el valor final de la empresa. Entonces sí, el riesgo de no gestionar intangible es proporcional a que la empresa valga menos de lo que realmente puede valer. Así que en este Congreso séptimo iberoamericano, ahora de manera virtual, comienzo con aquella ruta que te va directo a la crisis o también con un desvío muy afortunado al éxito con una buena estrategia, donde pasas por los riesgos, las audiencias, los escenarios a formular, cada uno de ellos el impacto que tienes que mitigar con los mensajes que tienen que ver con lo verbal, con lo no verbal, es decir, con lo verbal de lo que dices, pero con lo no verbalizado de lo que haces y perciben los demás, porque eso responde a cómo quiero ser percibido, que lo llamamos en nuestro lenguaje el concepto de posicionamiento. Una filosofía de Pizzolante, y ese ha sido nuestro esquema, tiene que ver con descubrir o redescubrir lo que se tiene antes de construir lo que falta. Y allí, a través de los años, podemos analizar que hemos pasado por unas profundas crisis que hemos podido resolver
pero sin embargo no estoy seguro que le hemos sacado a cada una de estas situaciones en momentos distintos que los grafico fundamentalmente con portadas cuál es el valor de la enseñanza. Y para ello, en un evento, digamos que trabajé mucho por una presentación de la Asociación Mundial de Compliance en un evento regional en Guatemala, ellos me invitaron a que se hiciera la reflexión desde la visión hollywoodense, es decir, desde las películas. Y eso obviamente me llevó en este subid internacional de compliance y gobierno ir más allá de la ficción, que pareciera ser lo que inserta una película, pero no cuando la película lo que fundamentalmente comparte son vivencias, experiencias, realidades que deberían generar a partir justamente de verla y de comprenderla cambios en nuestro comportamiento, aprendizajes del camino correcto y el que no lo es. Sobre ello, los titulares nos hablan mucho de empresas que enfrentan la geopolítica, la gobernanza, la misión transformadora, inmensa cantidad de temas, pero que en los años 80, cuando quiero ubicar cronológicamente esta reflexión como inicio, había un auge financiero, Wall Street estaba en explosión, el éxito era de inmediato, las fusiones agresivas, la información nos invadía, el overwhelm, como dicen los norteamericanos, de todo eso, donde la complejidad no era tener mucha información, era comprender esa información por los temas además que empujaban especulaciones y glorificación del dinero y del poder. En el 87, pasado esos años, la reputación era secundaria. El compliance era marginal, la gobernanza era débil, la transparencia digital no existía, no había el poder de las redes que hoy hay. Y ese stakeholder, es decir, aquel que está interesado en la empresa, le importa la empresa, por lo que hace o deja de hacer la empresa, le impacta, ese stakeholder no tenía poder real. Entonces, el mercado de la compra estaba repleto de titulares que dominaban la conversación. Allí el héroe corporativo era aquel que tenía como características agresivo, que se hacía rico, porque era brillante y era admirado. La ambición era aspiracional. Esa es exactamente la película Wall Street. Wall Street nos enseña, y básicamente quien la crea, Oliver Stone, no está glorificando a Gecko, que es ese personaje perverso, pero vestido, y lo van a notar a través del desarrollo de la trama, cuando esa búsqueda de solo beneficio destruye la ética, cuando la cultura empresarial básicamente se convierte en depredar y el éxito pierde una legitimidad moral. Ese modelaje era claro en la película, pero que no era Gecko el centro del problema. El centro del problema era que había personas dispuestas a admirarlo. No es que haya cambiado mucho desde los 80 a hoy ese modelo. Y la pregunta es, ¿somos la empresa que va a ser respetada? Porque, como dice mis buenos amigos, la empresa es responsable o no es empresa. Y sobre eso, la pregunta que se hace a Bot, y ese elemento es clave, porque él, este joven que vemos en primera plana, porque atrás con el tabaco está la perversidad de Gecko, es cómo se plantea la película, es cómo actúa el hombre sin ética, qué ocurre. Y lástima que se curta la imagen con esto. Pero en todo caso, lo fundamental de Bond es que Buda es trabajador, es ambicioso, así llegó a la relación con Gecko. Es inteligente, tiene valores heredados de su padre, cree en el esfuerzo, pero cuando aparece Gecko, justamente ese modelaje comienza el proceso en el que quien tiene éxito, y lo aprende viendo, quien recibe reconocimiento, quien acumula riqueza, es decir, quien gana dinero. Y en ese modelaje tan particular, allí el elemento clave, y hay que resaltarlo, es que el padre, Carl, de Fox, de Bud Fox, es su padre, representó siempre la referencia de integridad y dignidad. En cambio que el contrapunteo era moral y era Gecko. Y en ese modelaje, el padre, preocupado, le dice, no pierdas quién eres por perseguir lo que quieres. Este elemento es clave
para el modelaje justamente del liderazgo que necesitamos. Porque más poderoso no es quien impone conductas, es el que las vuelve aceptables. El liderazgo más poderoso no es el que impone conductas, es el que las hace aceptables. Y allí es justamente donde se construye o se destruye la cultura de una empresa. Por eso Almagro, en mi introducción, tiene razón al decir sobre el tema no es poder. Y sobre eso, ¿qué revelaba esta trama? Bueno, el corto plazo puede producir riqueza, la ausencia de gobernanza destruye la sostenibilidad, la ética flexible termina erosionando valor y por supuesto el liderazgo sin propósito hace que la empresa sea básicamente extractora. No es una película de codicia, es sobre modelaje, porque Gecko modela, mientras Bob observa, imita, justifica, acepta y cambia. Ese elemento es entonces donde Gecko no lidera solo con dinero. Lidera fundamentalmente con la ambición, basado en símbolos, en el lenguaje que utiliza, en la teatralidad cuando vende sus ideas y en la presencia permanente, encima, apasionada de quien se cree tiene el monopolio de la razón y todos los demás la exclusividad de la mentira. Frase que aprendí de mi padre que en un momento dado me compartió y que siempre repito, siempre diciendo que fue el modelaje de mi padre. Pero la comunicación estratégica, usando la expresión española, pura y dura, es lo que básicamente utilizó Gecko para modelar la perversidad de la ambición. Y él lo que titula en una frase es que la codicia es buena, porque es greed is good. Es decir, es lo que dicen las asambleas de las reuniones que se plantean allí. No pienses en la película, piensa en las actuaciones de algunas empresas que hoy todavía, después del 87 y con esta elección, no terminan de interiorizar la forma magistral como se deformó, y lo hizo Greco, donde tomó una idea moralmente cuestionable, esa ambición desmedida, y la convierte en una narrativa racional. Bueno, es más, parece una visión de un estratega. A eso, en nuestro negocio de la comunicación, amigas y amigos, se llama framing, es decir, el contexto, el lugar. Y él hace framing, Gecko, porque transforma la codicia en eficiencia, convierte la ambición en libertad económica y presenta depredación financiera como modernización. Bueno, levantaba pasiones, entre ellas la del bull. Y eso, al final del camino, claro que el framing puede explicar, ordenar, simplificar, inspirar, pero también puede manipular, ocultar, suavizar o legitimar. Y la comunicación estratégica tiene un límite. La comunicación o el intercambio de valores es estratégica porque está dirigida a un objetivo, pero entre comunicar y manipular la distancia es grande. Y la distancia se llama ética. Ese elemento es de estos años 80 una lección donde él intenta, Greco, convertir esa codicia en un defecto moral a una virtud empresarial. Esa realidad es lo que hizo que, por eso es necesario la visión ética de la comunicación. La visión ética de la justificación moral de un capitalismo agresivo que ha tenido que cambiar al punto que se le busca cambiar. Yo siempre digo que el capitalismo era una hija natural porque no tenía apellido. Y cuando se hizo ese apellido por la fuerza de las actuaciones de los 80 bien expresadas en esta narrativa, era agresivo. Pero el capitalismo se quedó sin apellido. El capitalismo, cuando se reconoce en la sociedad actual, debe ser responsable. Capitalismo de stakeholder, capitalismo responsable, consciente del impacto. No se sienta culpa por querer más poder, más dinero y más éxito. Era básicamente la bandera de Greco. Eso no es un capitalismo responsable. Y toda cultura organizacional comienza primero construyendo una narrativa. Allí está el desafío de nosotros los comunicadores, porque toda crisis ética comienza mucho antes de un escándalo. Comienza cuando la cultura deja de cuestionar aquello que empieza a admirar desviado, olvidando en casa la brújula de tus valores. El intento de convertir codicia en un defecto moral, a una virtud empresarial, como antes les decía.
Pero el verdadero riesgo reputacional, amigos, comienza cuando una organización deja de cuestionar aquello que empieza a celebrar. Estas lecciones hacen que Wall Street, construido por Larry Stone, es una especie de asamblea corporativa, así como un acto político donde el CEO inversionista actúa como un líder con una ideología particular. Greco no aparece solo como financista, él aparece como un reformador, un evangelizador, un constructor de bienestar para otros. Esa realidad hace que lo más importante es que la narrativa tiene que terminar y por eso hay que cuidarla, modelando una cultura, la cultura que deseamos para hacer lo que queremos ser. Eso es lo que yo estoy explicando en mi libro. No entro en el detalle, se está presentando en los próximos días en el marco del 50 aniversario de la empresa, que justamente es en julio, y sobre esa base hay todo un desarrollo de ideas que me vino a la mente cuando empezamos a ver que en la década de los 90, después de Wall Street, apareció otra experiencia que por supuesto yo intento dar respuestas en el libro último que he escrito. ¿Por qué? Porque Enron, y yo era uno de ellos que lo utilizaba en mis charlas como un caso de éxito. Y miren cómo fui engañado, porque era innovadora, sofisticada, admirada. Yo llegué a presentar comerciales, porque la primera vez que empecé a hablar de propósito, del why, fue una campaña de Enron. ¡Wow! Y ese señor Enron, mis queridos amigos, terminó en un escándalo real. Y por supuesto, también terminó siendo una película en esos años. Es decir, en ese colapso, ya a inicios del 2000, el fraude contable es masivo, el ocultamiento de la deuda, la manipulación, la destrucción de evidencia, las fallas graves. Es decir, al final fueron presos. Fueron presos. Y algunos de ellos pensaron que utilizando esas realidades, el suicidio, al menos el suicidio profesional, estaba ya hecho por la fuerza de los hechos. Hechos donde Manolito es una buena explicación, porque Manolito se consigue, y saben que para mí Mafalda y Manolito es básicamente una guía absolutamente hiperactualizada de nuestras realidades. Bueno, le pregunta qué es ese recorte de diario, Manolito. Y Manolito, sin mucho ánimo, le dice, no, no, la cotización del mercado de valores, Mafalda. Y claro, Mafalda, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. No, 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 no. De los que sirven. ¿Cuáles son los valores que nos sirven? Esa reflexión hizo que también fuera en The Economist portada y ha hecho una colección de todas las portadas en estos 30 años. ¿Qué? 30, no, 40 años desde los 80. Miren, América estaba unhappy. Eso hizo inclusive que Fortune, estoy hablando del año 2002, publicara El sistema fracasó. Pareciera que con esto ya estábamos curados en salud corporativa. Pareciera que todo estaba listo. Pero en ese 2002 sucedieron otras cosas. Fíjense que Wall Street glorificaba la codicia desde el 87. Enron en el 2001 evidenciaba de manera real de que el modelo podía destruir empresas completas e incluso llevarte a la cárcel. Eso hacía que Enron no fuera en sí solo un accidente financiero, fue el colapso visible de una cultura invisible. Después de Enron, es cierto, se respiró y dijo, bueno, sí, sí, con el sistema fracasado, la lección sí llegó. Pero muchas nunca corrigieron el problema más profundo, la incoherencia entre liderazgo, cultura y comportamiento. Por eso vinieron las leyes. Ese tema de la autorregulación no fue suficiente, porque no la creyeron. Y salió la ley Sarbanes-Oxley que hacía que los CEOs al firmar esos informes de cierre fueran corresponsables, al punto que podían tener sanciones penales, como sucedió justamente con WorldCom o sucedió también con Enron. Sobre esa realidad, la verdadera historia de Wall Street de los 80, que no la codicia de Greco, sino la transformación de Wood, vieran cómo generó gente que no tomó el aprendizaje. Y las culturas tóxicas rara vez se imponen.
normalmente seducen. Y ese fue el trabajo extraordinariamente estratégico comunicacional del modelaje de Greco. Pero hay muchos grecos sueltos. Manolito es uno de ellos. Ese elemento hace que esa cultura, cuando comienza, es porque alguien decide quién merece ser admirado. Pero merecer es una consecuencia. Y esa consecuencia tiene que ver básicamente con estar consciente del costo real de una cultura equivocada, no orientada por básicamente los valores que sirven. Los valores que sirven para la sociedad donde tú operas, para los colaboradores que trabajan contigo, para los accionistas minoritarios que ponen fe en ti. Y cada uno de ellos, incluso en la diversidad, que en una directiva debe haber con visiones incluyentes y con absoluto respeto a la inclusión de género, es decir, al poder de la mujer dentro y con esa intuición. Mucho de esto, queridas amigas y amigos, tiene que ver que es cierto, muchas corrigieron, pero muchas otras no, como concluía justamente con la lección de los 80. Sin embargo, algo no aprendimos. Volvimos a la avaricia, volvimos a esa visión de que, ¿por qué no ser agresivos? ¿Y por qué no son ambiciosos? ¿Por qué no buscar el máximo? Ahí se desplomó. Corrieron las finanzas, ahí hubo suicidios, la mayor desplome de la historia, ya estamos en el 2008. Y cuando eso sucede, como que si fuera suficiente, un poquito después, el año siguiente de la crisis, cayó Madoff porque había montado ya una impresionante pirámide donde mucha gente perdió mucho dinero. Es decir, que el 2008 no fue suficiente para parar, sino suficiente para catapultar muchos otros que engañaban, como fue el caso de Madoff. Bueno, The Economist tomó la portada de Fortune que antes dije, y ahora es por favor, no es que el sistema fracasó, que lo dijo Fortune, es que salven al sistema. Y en esa busca de salvar, años después, aparece el modelaje de una familia poderosa, real, en los Estados Unidos, que no digo teatraliza, porque es de la vida real, pero busca a partir de las realidades en una familia muy compleja y un liderazgo muy tóxico, busca engañar creyendo que los demás van a pensar lo que él como líder quería que se pensara. Y sale Succession que nos enseña ya en el 18, estoy hablando prácticamente 10 años después, el vacío moral y cultural del poder corporativo de ese momento. Caramba, y uno piensa, todo esto se habrá superado. Porque justamente yo veo que en ese liderazgo, el poder absoluto, basado en el miedo, que es básicamente el rol de principio a fin de una espectacular serie que yo no me perdí y disfrutaba cada capítulo para modelar con estrategias cómo debe ser. Y esto no es tema de brújula, de cursidadas, de ética, no, 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 por Dios. Esto es la fuerza de la fe en el comportamiento cuando modelas basado en valores, pero no en valores que se dicen en una etiqueta, en un afiche, en una conferencia, en una firma de un compromiso, sino que se expresan en las actuaciones, en la manera como tomo decisión, en la forma de educar, en la forma de modelar a la familia. Entonces, Kendall, Steve y Roman, bueno, que son perversísimas muchas de las escenas, observan, aprenden y reproducen comportamientos. Básicamente, Logan, en esa visión de empresa familiar, no construye sucesor, construye imitadores. Por eso la familia termina atrapada en una absoluta lógica crítica. Este, pero, pero es que esto sucede, amigas y amigos, en empresas familiares. Es el liderazgo basado en el medio y hijos que quiero que sean como yo. ¿Y saben qué? Lo que yo he aprendido con mi hijo de 35 años, que tiene idea propia, millennial.
Es duro. Si yo hubiese hablado con mi padre, como mi hijo ha hablado muchas veces, uy, a mí se me verían las huellas en unos buenos correazos de disciplina. Por cierto, ni denunciaba a papá, no había código de derechos de los niños, ni nada de esas cosas. Había respeto, admiración y comprensión del rol que le correspondía al padre. Entonces uno diría, entonces estos nuevos hijos son groseros. No, son distintos. Tienen posiciones y hay que respetar. Y en el contexto, el framing nos cambió y eso no obliga solo un cambio en ellos, que claro, que requiere comprensión de ellos, sino en nosotros, que es cuando juzgamos actuaciones. Entonces, este tema familiar, las organizaciones no se convierten en lo que dicen sus valores, se convierten en lo que modelan sus líderes. Y ese elemento del Logan, básicamente al final del camino, mostró cómo el ego y la ausencia de un propósito. Porque seguro que la empresa de medios tenía un propósito puesto en todas las entradas, en todos los vasos de café, en todos los vasos que se colocan en la mesa directiva. Y por cierto, a lo mejor comenzaban hablando de propósito antes de empezar una junta directiva. Pero un propósito que al ser ausente en su actuación, comprensión e implementación, podían destruir familias, culturas y sobre todo la legitimidad. Entonces el liderazgo no se mide por el poder que acumula, sino por los comportamientos que modela. La reputación no colapsa por un escándalo, colapsa cuando durante muchos años nadie modeló coherencia, porque la confianza no se comunica, se modela. Y esas modelajes con actuaciones tienen que ver con que no hay cultura sin conducta, ni conducta sin decisiones. Cuando la cultura deja de tener propósito, amigos, el poder termina administrando el miedo, porque es el modelo de actuación que genera miedo, pensando que el miedo se convierte en respeto. Y no, el respeto se convierte en admiración, pero el miedo se convierte en el temor de la implicación de esa rabieta que le tocó un día al líder. Logan, básicamente, hizo que su liderazgo, que se basaba en el medio, construyera fundamentalmente obediencia, pero nunca se ocupó de construir confianza. Por eso las organizaciones no se destruyen primero por errores financieros, se destruyen cuando el miedo sustituye a la confianza. Esa realidad es cuando el poder no tiene propósito, cuando la herencia no tiene madurez, cuando la destrucción de la confianza de la familia se inicia en ese modelaje equivocado del liderazgo basado en el miedo. De hecho, cuando el padre y el hijo hablaban y en esa realidad muy parecida a la vida real, llegó un momento dramático, que por cierto es el momento que por mi negocio, por la consultoría y el acompañamiento en comunicación estratégica, yo tengo que resaltarlo, que es la escena de los asesores y lo que llaman media training, que era, recordarán, el acoso sexual que había habido en una empresa de cruceros del grupo financiero que representaba justamente la familia. Ese asesor que tiene el móvil en la mano estaba dándoles una guía de actuación para comportarse. Y la opinión tenía que recibir responsabilidades, porque los medios exigían un culpable y los reguladores exigían consecuencias y los inversionistas exigían señales de control. Pero la compañía entonces tenía que entregar una cabeza. ¿A quién ahorcamos? Muy propio de la política. Pero crean que el mundo de la política partidista, que actúa en gobiernos electos por el pueblo, actúa muy parecido a la política de la empresa. Lo que llama mi socio las intrigas de palacio. Y esa política, en esa visión entendida de la democracia, donde usas la democracia fundamentada en la ignorancia de las implicaciones que tienen muchos y que te lleva a apoyar cosas que suenan bien, pero que al final nunca te aseguran lo que van a hacer, porque obtenido el poder, actúan en dirección contraria, con falta de consistencia. Pero para poder salir del atolladero había que demostrar que alguien asumiría la responsabilidad. Y ese elemento se planteó en esa reunión de estrategia. Hay que sacrificar el líder. Bueno, tenemos que darle sangre
Muy parecido a la Roma antigua, el Coliseo, ¿no? Los reyes, las altas jerarcas, digamos, de ese tiempo romano, con las perversidades propias, había que satisfacer al pueblo con sangre. Y metían a los leones a comerse a la gente. La empresa necesitaba una víctima visible. Y esa víctima visible, mis queridos amigos, hace que entonces la reputación dependa más de la escenografía que de la conducta. Y la organización ya comenzó a perder legitimidad con la crisis. Pero había que armar la escena. Había que cambiar el framing. Había que cambiar el marco sobre el cual iba a construirse la historia. Y ese marco que se construyó hacía que no importaba tanto lo que ya ocurría, porque quería sacarte de ese espacio. Lo importante era que la gente crea lo que ocurrió. Y yo lo iba a definir con mi narrativa, porque la verdad era secundaria. Y lo importante era controlar la narrativa. Estos elementos hacen que en la práctica lo que se busca es gestionar percepciones. El asesor de comunicación, y mira que quiero distar distancia de lo que hay, consultores buenos y malos, abogados buenos y malos, profesionales, ingenieros como mi profesión, buenos y malos, políticos, buenos y malos. Hay asesores perversos. El asesor de comunicación no está intentando resolver un problema moral, no está intentando reparar un daño causado, no está intentando hacer justicia. Lo que quiere es simplemente gestionar una percepción que no se sostuvo en el tiempo y el final de esa historia así lo reflejó. Es decir, toda crisis reputacional revela cómo se ejercía realmente el poder cuando nadie te estaba mirando. Pero alguien lo hizo público y ahora las redes lo visibilizan, por lo cual nada es oculto. Alguien se ocupa de contarlo. Y eso hace que Kendall se enfrentara, entrenado por el asesor, el acuerdo de la familia, en posicionarse como un reformador, como una víctima moral, como un líder que es progresista y un nuevo rostro para la empresa. Esa situación hacía que cuando la comunicación sustituye a la ética, nace la manipulación. Pero la comunicación, amigas y amigos, nunca puede reemplazar la integridad que se percibe con la actuación, con el resultado de lo que haces. Y esa de destruir reputación es que la comunicación puede reemplazar, ¿no? Cuando creen que la comunicación puede reemplazar a la conducta, se equivocan. Están subestimando la inteligencia colectiva. Están atrapándose en esa figura caricaturesca y muy ilustrativa del rey desnudo. Y esa realidad es justamente cuando tú necesitas mucho entrenamiento para el vocero, el problema al final es un problema cultural. Créanlo, cultural. Esta película nos enseñó que la reputación no colapsa por un escándalo. Colapsa cuando durante años nadie modeló coherencia. Y yo no digo, o no repito, esta película. Prefiero decir, esta realidad de empresas familiares existe. Y ustedes, seguramente se les ocurrió un nombre de una empresa o inclusive de una persona. Pero como si todo esto fuera fácil en estos años, en el 2000, ya ese 2018, cuando ya atrapados con la realidad en casa, llegó el COVID. Pero el COVID se convirtió en una oportunidad brutal, porque empezó un momento donde la empresa cambió su percepción y empezó, como dice el manifiesto de Empressability, a colocar a la persona al centro de todas las actuaciones de la empresa y sus líderes. Y el nuevo desafío era reilusionar equipos y empezó a cambiar la percepción del mundo de la empresa. Números de Trust Barometer, que se los voy a contar más adelante, reflejan esa realidad desde justamente la pandemia. ¿Por qué? Porque empezó a pedir que los CEOs fueran activistas y por eso vimos en muchas de nuestra región CEOs de empresa, liderazgo de la empresa, ayudando en temas de salud, contribuyendo no solo con dinero, sino con actuación, con infraestructura,
traspasando las habilidades de la empresa, toda la productividad y la eficiencia que desarrollamos en el mundo de la empresa privada, en el mundo de la empresa, digamos que genera orgullo para sus accionistas. Bueno, todas esas capacidades organizacionales y habilidades personales se pasaron al ser humano que estaba en este momento. Bueno, evidentemente el Foro Económico Mundial y los que asisten a él hablaron de que este es el gran reinicio. Y empezó a hablarse ya en el 21 de cómo debe revisarse la junta directiva. Empezamos a hablar con fuerza de esa figura que la traducción es pésima, eso de cumplimiento, para traducir compliance, es mucho más que eso. El compliance es un líder de la cultura y de eso vamos a hablar también más adelante. Pero todos estos reguladores que exigían la ley, había que ir más allá y eso tenía que ver con básicamente los valores orientados en tu forma de ser y hacer empresa, que es la cultura, y una ética empresarial que era la brújula que tú tenías. Bueno, pero no aprendimos. Ser humano es el que se sigue pegando con la misma piedra muchas veces, no otra vez. En el 21 aparecieron los Pandora Papers y volvimos a regresar con el impacto a comportamientos que habían sido anteriores, pero entraron a una dimensión geopolítica o incluso geoeconómica, porque empezó a ser ya desde el mundo internacional algunos países, en este caso los Estados Unidos, entre otros, pero Estados Unidos fue el que lo lideró mucho más y mucho en países centroamericanos donde yo trabajo con muchísima frecuencia, a buscar incluso a pagar rescate, premio, si me decías historias de empresas que estuvieran operando para poder asegurar que no estuvieran en Estados Unidos, porque si estaban en Estados Unidos les caía la ley Sarbanes-Oxley, entre muchas otras regulaciones que vinieron después. Toda esta realidad se convirtió incluso en una lista de la corrupción de funcionarios, en el caso de centroamericano, pero del mundo. Y todos esos elementos hicieron que incluso, de alguna manera, cientos de presidentes y líderes fueran cuestionados. Y eso, en la práctica, fue titular de muchísimas medios de comunicación. Seguíamos desde los 80, todavía 40 años después, aprendiendo justamente el no hacer. Y nos sentimos atrapados básicamente entre la lectura de lo que los medios nos decían o gráficamente era fundamentalmente lo que el periódico expuesto hacía de nosotros la complejidad de encontrar el camino. Esa complejidad la concluyo con: sin ética no hay integridad. Sin integridad el compliance se vuelve irrelevante y manipulable. No funciona la gobernanza. Pero sin gobernanza real se desconfía. El poder se concentra sin control. Y sin confianza la reputación se convierte en un pasivo que impacta al negocio. Eso significa que la integridad aparece cuando el beneficio entra en conflicto con los principios. Y en esa visión confrontada, me aparece otra vez mi querido amigo Manolito, que se consigue con Miguelito, que es muy diferente. Miguelito, con cierta inocencia, le dice: ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Y Manolito lo ve con absoluta seguridad. Mira, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, porque si llegan a darse cuenta, estás frito. ¿Y saben qué? Se dan cuenta. Porque el punto de inflexión mundial de estos años es básicamente la cultura de cumplir con los mínimos que antes eran máximos y hoy los máximos exigen todavía mucho más. Es decir, señores, la base hoy es muy retadora. No es decir y escribir cómo te gustaría que te perciban, es hacer y decidir lo que refleja que tienes la legitimidad para merecer reputación, para construir confianza que la apuntale en el tiempo. Y eso tiene que ver con la manera
cómo te organizas, la forma como tomas decisiones, esa gobernanza, cómo eres transparente en las autoridades o cómo generas los controles internos y todo esto en el mundo de la integridad. Eso tiene que ver que sin compliance no hay gobernanza, es claro, pero sin gobernanza no puede haber confianza y sin confianza la reputación no es sostenible. Estos elementos hacen que la crisis de confianza nos haga la pregunta que, por cierto, mi amigo Drucker ya lo hacía en los 70, es decir, hace 40 años. ¿Y qué hacer frente a la incertidumbre? Y Drucker lo dijo muy claro. El mayor peligro en tiempos de incertidumbre no es la incertidumbre misma, sino actuar con la lógica de ayer. Eso, mis queridos amigos, tiene que ver con que hoy, 40 años después, estamos hablando más de 40 años, es de que hoy que vivimos tiempos de incertidumbre, la certidumbre es la absoluta claridad de incertidumbre que estamos viviendo. Eso es lo más cierto que tenemos. Pero si pensamos con la lógica de ayer no nos va a funcionar. Eso básicamente es clave. Entonces, de alguna manera, aquí entran las investigaciones de confianza y voy a detenerme aquí en unos minutos y volver a tomar desde las investigaciones de la confianza este encuentro con ustedes.